En este vídeo vamos a resolver la siguiente integral. La integral del logaritmo neperiano de x más 1, todo esto elevado al cuadrado, partido de x más 1 diferencial de x. Bien, estudiando el método de integración que vamos a aplicar aquí en concreto, vemos que eso, que una integral inmediata no es, aunque la gente que ya ha trabajado un poco con integrales puede ver que esta se puede asemejar a una cuasi inmediata, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros aquí lo vamos a hacer por cambio de variable y es la forma en que vamos a proceder. Insisto, para la gente que ya trabaje mucho a la hora de hacer integrales, verán que esto lo puede hacer de forma casi directa, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar poco a poco, vamos a ir de forma mecánica, aplicando cambio de variable, aunque insisto, espero que con la práctica ustedes este tipo de integrales cuasi inmediatas lo apliquen de forma directa. Bien, la integración por cambio de variable se aprovecha de la regla de la cadena a la hora de derivar. La integral de una suma, sabemos que la suma de integrales, pero la integral de un producto no es el producto de integrales. Igual a la hora de dividir, la integral de una división no es la división de integrales. ¿Por qué? Justamente por eso, porque lo que deberíamos aplicar es la regla de la cadena. Por lo tanto, en el cambio de variable lo que nosotros vamos a hacer es coger una parte de la función y nombrarla como una nueva variable, como una variable t. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar esa t, lo que nos va a dar es la otra parte de la función, la otra parte de la integral. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con este ejemplo en concreto. Bien, nosotros tenemos que crear una nueva variable que es t, y evidentemente esta t la vamos a igualar a una parte de nuestra función. Esta es la parte más difícil en el cambio de variable, es decir, qué es lo que tenemos que nombrar como t. Aquí sí que es verdad que cuenta mucho la experiencia y también cuenta el hecho de saber derivar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es aprovecharnos de esa regla de la cadena a la hora de derivar para que entonces cuando nosotros derivemos t, a la hora de sustituir encontremos la otra parte de la integral que nos falta. Y me explico. T lo que vamos a hacer es, en este caso en concreto, lo vamos a ver, lo voy a nombrar a logaritmo neperiano de x más 1. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar t, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar la derivada del logaritmo neperiano, que casualmente, fíjense, la derivada del logaritmo neperiano de x más 1 es 1 partido de x más 1, que es justamente otra parte de la integral que estaba aquí. Por lo tanto, si nosotros derivamos esta expresión, la derivada de t con respecto a x, lo que nosotros tenemos es 1 partido de x más 1 por la derivada de x más 1, que es 1. Vale, despejando, lo que obtengo es que diferencial de t es 1 partido de x más 1 diferencial de x. Bien, hay otra forma de despejar, ¿de acuerdo? Hay otra forma en que es despejando diferencial de x, lo veremos a continuación en este mismo vídeo para que vean cómo se resuelve de otra forma, pero en un principio vamos a resolverlo simplemente por sustitución, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, ya tenemos todo lo necesario para hacer el cambio de variable. Aquí simplemente vamos a hacer una pequeña recomposición. Lo que tenemos es la integral del logaritmo neperiano de x más 1, todo esto al cuadrado, por 1 partido de x más 1 diferencial de x. Pues bien, cuando hagamos el cambio de variable, lo que nos tiene que quedar aquí es solamente t. No puede haber o no puede quedar ninguna x, ¿de acuerdo? Para eso hacemos el cambio de variable. La intención es quedarnos con una integral inmediata que solo dependa de t. Y fíjense que con este cambio de variable lo conseguimos. La integral, claro, ahora fíjense, el logaritmo neperiano de x más 1 es t. Por lo tanto, esto es t al cuadrado.
¿De acuerdo? Simplemente hacer la sustitución aquí y se nos queda t al cuadrado. Y por otro lado, la otra sustitución. 1 partido de x más 1 diferencial de x es diferencial de t. Por lo tanto, aquí la sustitución es inmediata. Esto es diferencial de t. Y se nos queda una integral inmediata. Es la integral de una función polinómica. Que esto sabemos resolverla. Esto simplemente es t al cubo partido por 3. Es sumarle 1 al exponente y dividirlo por ese mismo exponente. Más, como siempre, integrales indefinidas. Tenemos que sumarle una constante. Lo que obtenemos aquí es el conjunto de primitivas. ¿De acuerdo? Se los recuerdo. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Simplemente realizar el cambio de variable para la inversa. T lo sustituimos por lo que corresponde con x, que es logaritmo neperiano de x más 1. Todo esto al cubo partido de 3 más mi constante. Como hemos dicho, habría otra forma de resolver esta integral, también por cambio de variable, pero simplemente, en vez de hacer la sustitución de 1 partido de x más 1 diferencial de x, sustituirlo por diferencial de t, lo que vamos a hacer es despejar diferencial de x y a ver cómo podíamos haber hecho la sustitución. En este caso, despejar diferencial de x nos hubiese dado que esto es x más 1 diferencial de t. Y por lo tanto, aquí ya podemos hacer también todos los cambios de variable necesarios para que nos quede una integral inmediata. Se nos queda la integral, otra vez, aquí se nos queda t cuadrado. Claro, aquí se nos queda x más 1, esto no podemos sustituirlo por nada, siguiendo este método, ¿de acuerdo? Por x más 1 diferencial de t. Diferencial de x, lo que hemos hecho es sustituirlo por lo que hemos despejado. ¿Qué ocurre? Que aquí en un principio comparte la integral las x y las t, cosa que no debería ocurrir. Pero ¿qué ocurre? Que aquí esta x más 1 que está multiplicando se simplifica con este x más 1 que está dividiendo y por lo tanto se nos queda la integral de t cuadrado diferencial de t, exactamente como lo habíamos hallado anteriormente. Por lo tanto, fíjense que es como en todo en matemáticas, ¿de acuerdo? Que no importa la forma, mientras que esté bien hecho, al final va a ser el mismo. Y esto lo que hemos visto antes. Esto es una integral inmediata, que esto es t cubo partido de 3 más la constante c. Haciendo otra vez el cambio de variable, pero en la inversa, esto se nos queda logaritmo neperiano de x más 1. Todo esto al cubo partido de 3 más la constante c. El ejercicio ya estaría terminado aquí. Esta sería la integral, el conjunto de primitivas cuyas derivadas nos van a dar lo que hay dentro de la integral. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es simplemente comprobar que eso es así. ¿Vale? Insisto, esto no es necesario, pero a modo de comprobación, y así repasamos un poco el concepto de derivada, o el proceso de derivada. ¿De acuerdo? Derivando pues esta expresión, logaritmo neperiano de x más 1, todo esto al cubo, partido de 3 más c. Nos tiene que dar lo que hay aquí dentro de la integral. Pues bien, en este caso nos encontramos con la aplicación de la regla de la cadena. Aquí no tenemos una composición de funciones. ¿Vale? Fíjense que para obtener el resultado final de esta expresión, sustituyendo x por un valor concreto, es decir, obteniendo la imagen de esta función, fíjense que primero tendríamos que hacer x más 1. Una vez el resultado, aplicarle el logaritmo. Y una vez aplicado el logaritmo, hay que hacerle el cubo. ¿Vale? Y después sí, multiplicarlo por un tercio, dividirlo por un tercio, o dividirlo por 3, pero esos son constantes. Aquí lo que estaríamos hablando es de una función, otra función que es el logaritmo neperiano y otra función que es la potencia. Por lo tanto, a la hora de derivar lo que hacemos es justamente el proceso contrario. Primero derivamos la potencia. Será, entonces, antes de nada, primero tenemos un sumando, así que será derivada
del primer sumando más la derivada del segundo sumando. Empezamos por la derivada del segundo sumando porque la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, solo nos tenemos que preocupar de la derivada del primer sumando. Y ahora sí, será el proceso inverso. Primero derivamos potencia, después derivamos logaritmo y después por último derivamos lo de aquí dentro. ¿Y qué hacemos con un tercio? Como es constante, que está multiplicando, lo dejamos aparcado. Un tercio. Y ahora sí. Primero derivamos potencia. Como todo, baja la potencia. Lo de dentro se queda exactamente igual. X más 1. Y le restamos 1 al exponente que es 2. Por, ahora sí, la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido de lo de dentro del logaritmo que es x más 1. Por la derivada de lo dentro del logaritmo, que en este caso es 1. Fíjense cómo aquí están apareciendo los productos que nosotros no podemos descomponer a la hora de integrar. ¿Por qué? Porque corresponden a la derivada de una función compuesta. Pues bien, simplemente este 1/3 que está dividiendo se simplifica con este 3 que está multiplicando y ya queda simplemente que esto es, la derivada es el logaritmo neperiano de x más 1, todo esto al cuadrado por 1 partido de x más 1, que lo podemos expresar de esta manera. Como ven, coincide con lo que nosotros teníamos dentro de la integral. Este sería el proceso de cambio de variable. La idea es, pues, sustituir t por una parte de lo que hay dentro de la integral para que a la hora de derivar simplemente ese diferencial de t sustituirlo por la otra parte que nos queda, aprovechándonos de la regla de la cadena. El problema es cuando aquí ha sido sencillo porque simplemente se aplicó la regla de la cadena en un solo paso. Fíjense que aquí la regla de la cadena simplemente fue para la potencia y después para el logaritmo. El problema es cuando hay que aplicar muchas reglas de la cadena o muchas veces el paso de la regla de la cadena. Si la función es muy complicada, a veces ese cambio por t no es tan evidente. Pero bueno, para eso lo que hay que hacer es muchas integrales, hacer muchos ejercicios integrales y coger experiencia a la hora de integrar.